Aleluya. Ya hemos adorado y bendecimos la vida de mis hermanos que este día han dedicado a la bebé y su vida también para Cristo. Gloria a Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Mateo 25, 14 al 30. Gloria a Dios. Queremos honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al leer esta preciosa y hermosa palabra. Voy a leer, creo que esto es nueva traducción viviente, no es Reina Valera el 60, si no será nueva versión internacional. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. Cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000, aleluya. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la ciudad, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Te pido que esta palabra llegue al corazón de cada uno como ha llegado al mío. Te pido que el enfoque que tú permitas que se le dé ahora sea el enfoque que tu pueblo está necesitando. Y yo te pido que pongas un corazón fiel, un corazón leal en cada uno de nosotros. Que al final de esta palabra nosotros podamos, Señor, hacer un pacto contigo de fidelidad y de lealtad. Que tomemos una decisión de cambiar el estilo de nuestra existencia. Que tomemos la decisión de ser diferente. Que tomemos la decisión de entender lo que la palabra nos está diciendo. Te suplico, Señor, que haya instrucción que penetre en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en tus manos dejo a tu amado pueblo. Por favor, ayúdanos a serte fiel hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Quiero decirles que la semana pasada tuvimos un tiempo bien maravilloso, lleno de gozo de la presencia del Señor. Pero este día no es la excepción. ¿Cuántos lo creen? Una de las cosas que nosotros hablamos la semana pasada, o que nuestro predicador estaba hablando, era acerca de la fidelidad, acerca de caminar, en el Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Señor golpeaba fuertemente en mi corazón es que pudiésemos poner en claro para la congregación de Dios de pacto que si un hombre, que si una mujer, que si un joven, que si un niño está caminando en el Espíritu, por ende va a ser un hombre, una mujer, un joven que tenga fidelidad y lealtad en su corazón y que camine como tal. ¿Cuántos lo creen?
Entonces, esta no va a ser quizás una prédica así de saltar, de brincar, de quizá no gritar gloria a Dios, pero es una enseñanza ética que nos ayuda para que nosotros podamos conducirnos de una mejor manera y ser fieles al Señor, para que estemos preparados para irnos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo cuando usted y yo podamos brincar, hablar en lengua. Yo me gozo, yo salto, me fascina, me encanta. Como yo siempre digo, soy pentecostal de la cabeza a los pies. Pero quiero decirle en esta hora que eso es tan importante, pero hay algo todavía mucho más importante, y es que usted aprenda a ser fiel y a ser leal, porque la Biblia dice que el que sea fiel hasta último momento, al que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Dios tiene que estar preparado para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios si habla lengua, gloria a Dios si brinca, gloria a Dios si danza, gloria a Dios. Me encanta todo eso y a Dios le encanta más, pero mucho más maravilloso es que usted y yo aprendamos a ser fieles y a ser leales con el Señor para estar con Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice la última parte del versículo 30: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. Posteriormente, una de las cosas que yo le decía: Señor, vamos a hablar de esto, o vamos a hablar, porque pronto vamos a entrar en una serie para conocer y hablar de guerra espiritual y de prepararnos para la guerra, porque el pueblo del Señor está en guerra. ¿Cuántos lo sabían? El pueblo del Señor está en guerra, y si usted y yo no estamos conscientes que estamos en guerra, y si usted y yo no nos estamos preparando para la guerra, podemos quedar en el camino. Podemos quedar tumbados por el enemigo y no nos vamos a poder levantar. Pero queremos saber qué dice la Biblia sobre la fidelidad. El Señor golpeaba mi corazón cuando yo escuché a alguien en un retiro que yo estuve acerca de aprender de una cultura de lealtad, de una cultura de fidelidad. Creo que nosotros conocemos las palabras, pero no estamos tan conscientes de lo que esto significa y de la importancia que el Hijo de Dios le tiene que dar. Y fiel, la definición de fidelidad es que es una persona que es firme, que es constante en sus afectos, en sus ideas, que en sus obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Puede ser un esposo fiel, puede ser también una esposa fiel, un hermano fiel, un amigo fiel, familia fiel, compañía, hermanos, iglesia, con la fidelidad que Dios está demandando, primero con Dios. Si hay cónyuge, con su cónyuge, con la familia, con una compañía donde usted trabaja también, con hermanos en Cristo, con hermanos de carne, con una congregación también. Pero ¿qué quiere decir leal? ¿Tiene que ver una palabra con la otra? Sí, claro que sí. Pero leal se le puede llamar a una persona como se le puede llamar a un animalito también. Porque hay animalitos que son leales, pero hay animalitos que no son leales, ¿verdad? Y ustedes saben, por eso al perrito le dicen amigo fiel, porque y aún no todas las clases de perritos son fieles, porque hay unos que son traicioneros aunque su amo le haya alimentado. Entonces yo quiero decirle que la lealtad puede ser de una persona, puede ser de un animal también, pero consiste la lealtad en la incapacidad, óigame bien, de traicionar, en la incapacidad de engañar, en la incapacidad de actuar, ¿verdad? O sea, sin respeto. O sea, la persona actúa, una persona leal actúa con respeto. Una persona leal no traiciona, una persona leal no engaña, una persona leal es fiel también y no altera o no afecta sus principios morales o los compromisos que esta persona tenga hacia una persona que lo está ayudando o que lo haya ayudado.
protege también y mantiene ese compromiso que tiene con alguien. Y es una de las cosas, como por ejemplo, hablando de una corte, es un súbdito que nunca abandona a su rey. Entonces, ser fiel es ser una persona confiable, es ser una persona firme. Y también la Biblia habla de esta clase de fidelidad en 4 maneras, y yo voy a hablar de eso en este momento. La Biblia habla de la fidelidad como un atributo de Dios, porque Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? La Biblia también habla de la fidelidad como una cualidad de algunas personas, porque lamentablemente no todas las personas son fieles, no todas las personas son leales. Y otra forma de cómo la Biblia habla sobre esta virtud, porque es una virtud también, es que es una característica que muchas personas no tienen. También es un don del Espíritu Santo, y ya vamos a ver cómo se manifiesta. Fiel se utiliza también en el sentido de creer, como en el caso de los cristianos que el apóstol Pablo hablaba de los de Éfeso, de Colosa. Hablaba de muchos cristianos fieles que el apóstol Pablo en una forma encomiable hablaba de ellos, amorosa, apasionada, hablaba de ellos. Él como se enorgullecía de esos creyentes de Colosas, de los de Éfeso. Efesios capítulo 1 nos habla acerca de cómo Pablo, el apóstol de Jesucristo, dice la palabra, capítulo 1:1, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Las salutaciones que el apóstol Pablo hacía cuando introducía su escritura en las cartas que enviaba, y que ahora usted las puede leer y gozar en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, comienzan refiriéndose a lo fiel que ellos eran. Dice Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, la palabra de Dios en general nos habla de la fidelidad de Dios. La infidelidad comenzó en el jardín del Edén, cuando alguien susurró al oído de Eva y le empezó a convencer de cosas contrarias. Usted sabe la historia que Dios le había encomendado. Pero constantemente aprendemos nosotros que cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. Incluso aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Y esa es una característica y atributo de Dios, que Él es fiel. Y como Él es fiel, lo que Él promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios le ha prometido algo a usted, Él lo va a cumplir. Posiblemente no lo va a cumplir en su tiempo, pero el Señor va a cumplir lo que Él le ha prometido. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esto no es para el tiempo pasado solamente, sino es para nuestro tiempo presente, para nuestro tiempo futuro. Porque si Dios dejara de cumplir algo que nos prometió, Dios tendría que dejar de ser Dios. Dios promete lo que nos cumple lo que nos promete. Él no ha dejado de cumplir una sola de sus promesas. Primer libro de Reyes, capítulo 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Amados, posiblemente yo no voy a hablar como se esperaba de toda esta porción que leímos en las Sagradas Escrituras al principio, pero quiero enfatizar otra área, porque hay una preocupación en el corazón de Dios. Hay una preocupación en los que predicamos la palabra, aún para nosotros mismos, de que lamentablemente el pueblo de Dios no ha aprendido a ser fiel.
Por más que se predique la palabra, por más que se enseñe la palabra, por más que ellos mismos o nosotros mismos seamos maestros y predicadores de la palabra, nos hemos dado cuenta que hasta ahora en día, como anteriormente el pueblo de Israel le fallaba y le fallaba y le volvía a fallar, y cuando se leían las sagradas escrituras se arrepentían y lloraban quizá y de verdad se arrepentían, pero más tardaba en que pasara un poco de tiempo y el pueblo de Dios volvía a caer en sus pecados y en sus delitos. Es una naturaleza pecaminosa, todo porque nosotros no estamos fomentando y edificando nuestra vida espiritual. Y es tan triste, y una de las cosas, la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿por qué razón nosotros somos tan inconstantes en nuestros caminos? Gloria a Dios, nos llenamos de la presencia del Señor, somos bautizados en el Espíritu, lloramos cuando leemos la palabra, prometemos al Señor tantas cosas, pero ¿por qué tan rápidamente se nos olvida y volvemos a caer en el mismo pecado? Es como no solo ofendemos a Dios, sino es que le tiramos en la cara a Dios. Es como tirarle su palabra y decirle: Dios, a mí no me interesa tu palabra. Dios, a mí no me interesa lo que tú me digas. Y con esta boca preciosa con que adoramos el nombre del Señor, pronto, muy rápido, estamos profanando el nombre de Dios, haciendo todo lo contrario. Con esta boca, con estas manos y con estos pies, con estos ojos, con estos oídos. Yo lo he dicho siempre, yo puedo parecer cuadrada para usted, pero usted puede creer que un siervo de Dios, un hijo de Dios, alguien que ha profesado que es hijo de Dios, que él vive para Cristo y que ama a Jesús a pesar de todas las cosas, podemos compartir nuestra vida con el propio Satanás, incluso oyendo canciones del mundo, gozándonos de las canciones del mundo, gozándonos de conversaciones absurdas, sucias, mentirosas. No es posible. La palabra de Dios no acepta eso. Pero ¿por qué el Hijo de Dios lo puede aceptar? ¿Por qué nosotros podemos estar tranquilamente profesando amar a Dios y luego haciendo todo lo contrario? Amados, Dios es tan maravilloso que en 2 Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará en el día malo. Amado, Dios está cuidando de usted y de mí, tratando de cuidarnos del día malo, tratando de convencernos a través de la palabra y de su Espíritu Santo que no pequemos, que no volvamos atrás, que siempre estemos caminando rectamente, obedientemente. Pero nosotros rápidamente volvemos al pecado, volvemos como el perro vuelve a su vómito, como una cerda que se ha salido, la han lavado, vuelve a su lodo a revolcarnos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo constantemente con nuestra vida. Y la palabra de Dios nos exhorta, pero volvemos al vómito, pero volvemos al lodo y no nos interesa. Amados, Dios está preocupado de guardarle a usted el día malo. Pero Él quiere que usted cuide de los límites de las tentaciones. La tentación está a la orden del día. La tentación la tuvo Jesús. La otra cosa es caer en la tentación. No es posible, amados hermanos. Mire, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Usted no crea que va a jugar con Dios todo el tiempo. Dios y su misericordia, la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero llega un tiempo de poner un alto y dice: mamita linda, papito lindo, ahora voy a empezar a recoger todo aquello que has desparramado. Pero ahora es tiempo de que tú y yo arreglemos cuentas. Ese día llega, amados hermanos. Dios es tan maravilloso y fiel que la Biblia dice en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que a cada uno dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Pero ¿y entonces por qué caemos?
Simplemente porque la Biblia habla que por nuestra propia concupiscencia somos seducidos. Y la concupiscencia tiene que ver con el deseo propio, el deseo, la gana, la voluntad mía de querer hacer el pecado. Dios es tan correcto, Dios es tan recto, Dios es un caballero que si usted se quiere ir a dejar en la torre, le va a dejar que se dé en la torre. Él lo cuida, Él lo guarda, pone ángeles alrededor suyo. Pero si usted insiste, ok, papito, mamita, vete y te vas a dar en la torre. Y después venimos todos cojos, todos quebrados, todos amolados, todos destruidos, todo porque no ha habido obediencia en nosotros. Jesús está en la disposición de perdonar nuestros pecados y de santificarnos. Qué lamentable, mire, es que da tremendo dolor ver, en los devocionales que estamos teniendo en Reyes, en Crónica, y estamos viendo cuánto de los reyes, óigame, se leía la palabra y se arrepentían y lloraban y otra vez, pero luego volvían, nada más se daba la vuelta el sacerdote o alguien que estaba pendiente de ellos. Y ellos hacían lo que querían y volvían a hacer su becerro y lo adoraban a becerros de oro, adjudicándole al becerro que todo estaba bien por el becerro mismo y no por la voluntad de Dios. Qué absurdo, qué cerebro, yo digo, de esa gente. Cómo podía ver la mano poderosa de Dios aún en el desierto, y después se dedicaban a adorar becerros de oro. Usted ahora puede decir, wow, ¿cómo hacía esa gente? ¿Y cómo es posible que adoraban? Hermanos, cuando usted desobedece, peca y peca, usted está haciendo lo mismo también. Adorando becerros de oro, adorando baales, adorando lo que no tiene que ser adorado, porque estamos poniendo en la posición de Dios otra cosa. Mi voluntad, mi pecado, mi deseo, mi carnalidad. Cuando Nehemías tuvo que dejar a Jerusalén para regresar a Persia, dice la Biblia que puso a dos, a Ananí y Ananías, a cargo. Entonces, ¿por qué razón Nehemías hizo eso? Él los eligió porque la Biblia dice en Nehemías 7:2, la razón de su elección fue porque cada uno de los dos era un varón de verdad. Y era un varón temeroso de Dios más que muchos. No estamos aquí para lucirnos, amado. No estamos aquí para fanfarronear. No estamos aquí para que usted vean que el gran santo y la gran santa. Pero estamos aquí preparándonos porque nosotros vamos para el cielo con Jesús. Aleluya, a su nombre, gloria, aleluya. Nehemías necesitaba hombres de carácter. Nehemías necesitaba hombres en que se pudiera confiar. Dios necesita mujeres de carácter, hombres de carácter. Dios necesita hombres y mujeres en los que se puede confiar, no en los que se les entrega algo y cuando medio se descuida alguien se dan la vuelta y empiezan a hacer fiesta y empiezan a volverse a los baales. Dios necesita gente de firmeza, gente de palabra. Esto es un pacto con Dios. Esto no es un juego. La salvación no es un juego. Vamos al cielo con Jesús. La salvación no es un juego. Si lo que usted quiere jugar, se va a quedar jugando con el anticristo aquí, porque entonces usted no está preocupándose por preparar su vida para irse para el cielo. En la Biblia podemos ver hombres que aceptaron sobornos y aceptaron su propia conveniencia, pero también hemos visto hombres que no aceptaron sobornos, hombres que estuvieron comprometidos con el bienestar del pueblo de Dios, con su casa, y mantuvieron la integridad en el cargo que Dios les dio. Cualquiera puede agarrar y dejar, agarrar y tirar, agarrar y que no importa. Pero un hijo de Dios con fidelidad y con lealtad no hace eso. Es imposible que un hombre y una mujer fiel haga eso. Es imposible. La fidelidad siempre está asociada con el temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Si hay un hombre que teme a Dios, si hay una mujer que teme a Dios, esa mujer y ese hombre va a ser fiel y va a ser leal. Cuando no tenemos temor a Dios, podemos hacer cualquier cosa.
cualquier cosa. Si no tenemos temor a Dios, se espera cualquier cosa de cualquier persona. No me diga que teme a Dios y haciendo cosas que desafían a Dios y a su palabra. Es una vergüenza para un hijo de Dios. Es tremendo, amados hermanos. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién vamos a imitar? ¿A Dios o al mundo? ¿A Dios o la carne? ¿A Dios al pecado? ¿O a Dios o a Satanás? ¿A quién está imitando usted? Y sobre todo, el ejemplo que usted está dando lo están viendo otros. Y si son padres o madres, lo están viendo sus hijos. Y si somos hermanos en Cristo, lo estamos viendo. Y estamos siendo piedra de tropiezo para otros. Hubo hombres que dieron ejemplos de fidelidad en la palabra y hombres que también dieron ejemplos de infidelidad. La Biblia habla en Efesios 6:21 acerca de uno llamado Tíquico y decía Pablo: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo harán saber. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo también hablaba de Epafras. Entonces él decía en Colosenses 1:7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Qué se dice de nosotros? ¿Qué se está diciendo de nosotros? ¿Que somos fieles ministros del Señor o somos infieles y desleales ministros? ¿Qué se está diciendo de nosotros, oh hijos del Señor? Pero la fidelidad incluso se ve hasta en los pequeños detalles. No son en los grandes detalles que usted va a ver la fidelidad. Aún está en los pequeños detalles. Y esa fidelidad, aunque el hombre no la ve, mire, de Tíquico o de Epafras, esto no se habla mucho. La gente no habla mucho. Y posiblemente hay un listado de hombres también y mujeres fieles en la Biblia y no se habla mucho de ellas, pero en la presencia del Señor está escrito todo eso, y delante de la presencia del Señor sí están siendo reconocidos. Gloria al nombre del Señor, y tendrán su recompensa al final. La Biblia también nos advierte de las consecuencias de la infidelidad. Y estas realmente es importante que se nos adviertan, porque hay un canto que dice: propensos a extraviarnos, propensos a olvidarnos al Dios que amamos. Eso es el ser humano, propensos a obviar a Dios, propensos a olvidarnos de Dios. ¿Usted cree allá afuera hay un montón de gente en el mundo que anda haciendo cosa y media, pero conocen a Dios? Hasta son bautizados muchos, hasta hablan en lenguas muchos de ellos, pero andan haciendo lo que quieren, porque son rápidos para apartarse de las cosas del Señor y del Señor mismo. Amados, nuestros corazones son inconstantes con mucha frecuencia. De verdad podemos tener buenas intenciones, pero alguien dijo: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No se trata, porque el apóstol Pablo decía: el querer hacer el bien está en mí. El querer, pero no lo hacerlo, porque termino haciendo lo que no quiero. Eso hago. Es un pleito entre la carne y el espíritu. Por eso Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo puedo decir soy bueno, yo puedo decir yo soy buena, yo puedo decir hago grandes cosas, yo soy esto y lo otro, y yo hablo bonito y qué bonito predico, pero a Dios no le importa lo bonito que yo predique. A Dios le interesa la obediencia que hay en el corazón de todo el que predica la palabra. No de lo bueno que seamos. La fidelidad nuestra afecta todas nuestras relaciones. Afecta al esposo, afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta mi comunidad, afecta mi casa, afecta mi trabajo,
afecta todo mi entorno, positiva o negativamente, dependiendo de que si yo tengo fidelidad o no es afectada. La Biblia dice que es un don de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos trae bendición, nos trae alegría, nos trae paz, nos trae fidelidad, nos trae amor. Gálatas 5:22 lo dice. Ahí está manifestado el amor de Dios en ese fruto maravilloso que habla Gálatas. Entonces, amados, necesitamos entender que si yo soy fiel, la plenitud de la bendición de Dios está porque yo estoy caminando en su senda, porque estoy entregando mi vida a las cosas del Espíritu. Debemos de ser fieles, pero ¿cómo puedo hacer para ser fiel? Primero tome la decisión. Es que yo no puedo, es que a mí me cuesta. Hermanos, tomemos la decisión. Es una decisión, no es un sentimiento. Es que yo no siento, es que a mí me cuesta, es que yo no. Decida hacerlo. Cuando usted esté en un precipicio, está a punto de irse, usted va a estar pensando: es que yo no siento nada ahorita, no sé si irme para allá o alejarme del precipicio. Yo no siento. Ese momento no va a sentir nada, en ese momento va a decidir nada más, hermano. Eso es lo que se hace cuando nosotros estamos en un momento de crisis y de decisión ante el pecado, ante el mundo, ante la carne. Conseguimos esa fe, esa fidelidad por gracia de Dios, porque somos sus hijos. La Biblia dice que por su gracia escucharemos en aquel día las palabras del Señor decir: bien, buen siervo y fiel. Va a ser por amor, hermanos. Ser fiel, ser leal es una cultura también. Es algo que podemos y debemos fomentar como hijos de Dios. Es que mire, lo más fácil es ser desleal, lo más fácil es ser infiel, lo más fácil es obedecer a la carne. Eso es lo más fácil, eso cualquiera lo hace. Ahí no hay ningún sacrificio. Qué tremendo es dentro de la cultura de la lealtad. Hay cosas que suceden. Una persona leal tiene la capacidad de no traicionar. Una persona leal tiene la capacidad de no abandonar a alguien o algo, especialmente cuando hay crisis. Un hombre y una mujer leal tiene la capacidad de permanecer con su familia aunque hayan problemas y dificultades, y la vence en el poder de Dios y en el nombre de Jesús, porque en Cristo todo lo podemos hacer. Aleluya, aleluya. Una persona leal y fiel no abandona cuando más lo necesitan. A su cónyuge, a su familia, a sus hijos y a quien sea. Una persona desleal hace todo eso con facilidad y no ni lo piensa ni siquiera. Una persona fiel puede ser no fiel en todo tiempo, o quiero decirle, hay una marcada diferencia entre fidelidad y lealtad. Una persona fiel puede ser fiel durante un tiempo, pero llega el momento en que puede llegar a ser infiel y por ende desleal. Pero una persona desleal nunca es infiel, nunca es desleal. Entonces tenemos que decirle a Dios: ayúdame a ser leal. Y si yo soy fiel, ayúdame a mantenerme en fidelidad, conservando también la lealtad. Y yo le digo esto, hermanos, porque es necesario realmente aprender cómo llevar esa cultura de fidelidad y de lealtad. Nos cuesta a todos, sí nos cuesta. Esto es con todos nosotros. Y yo hablaba con Dios y le decía: Señor, ayúdame a ser leal, ayúdame a ser fiel. Nosotros tenemos ejecutivos, tenemos pastores arriba de nosotros. Ayúdame a ser fiel con ellos y entender que son seres humanos y que se equivocan. Y realmente la cultura de fidelidad en la iglesia es una fuerza poderosa. Cuando una iglesia aprende a ser fiel y a ser leal, esto es poderoso.
porque se le cierran puertas al diablo. Porque si yo soy infiel, miren, ¿saben una cosa? Lo que no entendemos nosotros es que si yo le estoy siendo infiel a alguien o a algo, por ende yo estoy siendo infiel a Dios. No me diga que es fiel a Dios y le está siendo infiel a alguien, porque eso es lo más falso. Dios no es un Dios de medias tintas. No es que un poquito aquí y un poquito allá. Dios es fiel completamente. Por eso dice, si Él nos hubiese fallado en una cosa, dejaría de ser Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ser fiel en todo lo que pueda, esforzarme lo más que pueda. No lo hacemos como humanos a la perfección, pero podemos luchar para poder ser lo más fiel que nosotros podamos. Porque cuando yo no estoy siendo fiel, estoy abriendo una grieta, una puerta al enemigo, y le estoy dando un derecho legal para que sean infiel conmigo también. ¿Qué quiere decir? Mañana alguien será infiel conmigo, alguien me hará algo, pero yo ya abrí puertas. Si yo quiero que mis hijos se conserven bien y que cuidar de ellos, yo tengo que cerrar las puertas siendo fiel yo, para no transmitirle eso a mis hijos, para no transmitir eso a mi familia, para no transmitir eso a la iglesia, para no transmitir eso a los demás. Yo tengo que mantenerme fiel, porque si yo no soy fiel, entonces el derecho legal ya lo di al enemigo para que sean infieles conmigo también. Amados, también hay iglesias que tienen una cultura de deslealtad. Y quizás no sería yo la apropiada para hablar de esto, pero se los quiero dejar para que un día no digan, nunca nos dijeron algo. ¿Por qué una iglesia puede tener una cultura de deslealtad? Porque muchos hijos de Dios, muchos siervos de Dios, aplauden a otros pastores, aplauden y bendicen a otras iglesias, mientras que están deshonrando a sus propios líderes y a su propia iglesia. Y eso es un espíritu de deslealtad, y se vuelve una iglesia desleal. Necesitamos desarrollar una cultura de fidelidad, una cultura de confianza, de lealtad hacia Dios, hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia nuestra iglesia, hacia nuestro ministerio, hacia nuestro llamado. Y aún a donde nosotros nos desenvolvemos, a las personas que nos rodean, para que ellos puedan confiar en nosotros. Porque llega el momento cuando yo no soy leal, la gente se da cuenta. Y ¿saben qué? La gente puede delegar algo o puede decirnos algo, pero no confía plenamente en nosotros. ¿Por qué? No podemos confiar esto en fulano, en sutano y mengano. No, porque en un momento puede dar la vuelta, y mejor no. Esperémonos. Amados, ¿están confiando? ¿Confía la gente en nosotros? ¿Confía en nuestra palabra? ¿Confía en nuestro carácter? ¿Confía en nuestra conducta? ¿Confía en nuestras acciones? ¿Confía en nuestras reacciones? ¿Dios está confiando plenamente en nosotros? ¿Somos verdaderamente personas confiables? Lucas 23, del 2 al 3 dice: y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Y a quién se estaban refiriendo? Se estaban refiriendo a Jesús de Nazaret. A Jesús lo estaban acusando de algo que él no había dicho. A Jesús lo estaban acusando de cosas que él estaba haciendo, cosas que el mismo Jesús no había hecho, y lo estaban acusando. ¿Cuántas veces ha habido acusación en su vida de cosas que no ha hecho? O en nuestra vida de cosas que no hemos hecho. Pero la acusación está alrededor, y somos de los mismos, y eso nos hace infieles. Al apóstol Pablo lo acusaron también. En Hechos 24 habla y dice: lo acusaban de que él era uno que causaba división entre los judíos, que traía maldad. Y todavía le dijeron: te das cuenta que hasta hoy día hay personas
porque incluso que estaban actuando como Él. Tenemos que tener ese cuidado, amados hermanos. Sobre toda lealtad la tenemos que tener, la lealtad máxima a nuestro Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, a su palabra. Tenemos que tener nosotros esa lealtad. Gloria a Dios. Ya me falta poco, pero quiero decirles qué pasa cuando somos fieles a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros somos fieles a Dios? La fidelidad es esencia misma de Dios. La fidelidad es esencia misma de Dios. Y una de las mayores enseñanzas que Él nos da es que cuando nosotros la cumplimos y caminamos en la senda del Señor y somos obedientes a lo que Él dice, realmente la mano poderosa de Dios, de protección, de cuidado, estará con nosotros siempre. Estará con nosotros siempre. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te daré la corona de vida. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra cuando habla de la fidelidad en el matrimonio? Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. No se puede edificar un matrimonio feliz en medio de una infidelidad. Dios es tan claro. Y algo que a mí me impresionaba es lo que dice su palabra más adelante, que no dejará al pecador sin tratar este grave mal. Y yo quiero decirles algo: Dios es tan importante, la fidelidad de Dios trae bendiciones sobre nuestra vida. Esto implica permanecer en Dios. Quiere decir que vamos a estar bajo su cobertura. La Biblia nos enseña eso, que tenemos nosotros que respetar a la persona que está a nuestro lado, que tenemos que permitir que seamos confiables nosotros y respetar la confianza que una vez se depositó en nosotros. La virtud es una virtud que nace en ese respeto y en esa confianza que se nos brindó. Si el esposo nos ha brindado confianza, si la esposa nos ha brindado confianza, si el hermano, si la iglesia nos ha brindado confianza, nosotros, por respeto a Dios, tenemos que mantener esa confianza, esa fidelidad, para mantener esa armonía en nuestras relaciones. Gloria al nombre del Señor. Cuando se rompen estos compromisos de fidelidad, es bien importante tomar en cuenta de que el enemigo está detrás de todo esto. ¿Cómo entonces yo puedo ser fiel? Primero tengo que ser fiel a Dios. Tengo que ser fiel a mí mismo. Porque cuando yo estoy siendo infiel con alguien, yo no estoy siendo fiel conmigo, mucho menos con Dios. Debemos de tener confianza con la pareja, con el cónyuge, ser personas confiables para ellos. Debemos de entender que en un matrimonio no todo es color de rosa, pero no por eso yo voy a estar siendo infiel. Debemos de cuidar nuestras emociones y nuestras reacciones, nuestras palabras. ¿Qué estamos hablándole a los nuestros? ¿Cómo le estamos hablando? Dios está tomando en cuenta cada palabra, cada actitud, cada acción y reacción. Cuando hay amor, hay fidelidad. Hermanos, la fidelidad no la puede dar a alguien que no tenga amor. Lamentablemente, la fidelidad no la puede dar a alguien que no tenga amor. Yo no le puedo decir a alguien: mira, te amo, pero no puedo estar contigo. Right, sí, ok, ajá. Eso es lo más falso del mundo. Amado, Dios no puede decir: mira, hijo, yo te amo, pero ahorita no voy a estar contigo. No te quiero a ti. Amados hermanos,
Dice Proverbios 6, 32, 33, yo voy ya terminando. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Déjeme que se me acaba de perder. Gloria a Jesús. Se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No estamos hablando de un marido en este momento solamente, estamos hablando de un Dios todopoderoso. De un Dios todopoderoso. Amados, cuando oremos, sirvamos, estudiemos la palabra, nosotros vamos a sentirnos más cerca del Señor. No descuide la lectura de la palabra, la oración y el buscar su presencia, porque cuando estamos cerca de la presencia del Señor, metidos con Él, no queremos ser infieles, no podemos ser infieles. Vamos a encontrar gozo, sanidad, consuelo en nuestro corazón. Debemos de tratar a todos con respeto, con lealtad, especialmente a Dios, y cuando hagamos eso con Dios, será fácil hacerlo con los demás. Será más fácil. Encomendemos nuestra vida a Dios. De esta manera le vamos a estar cerrando las puertas al enemigo para que Él no haga destrozos con nosotros. Y como yo les dije antes, el pueblo de Israel luchaba mucho, sigue luchando hasta ahora en día. Muchos siguen fieles y muchos siguen infieles. Amados hermanos, es necesario que este día usted y yo nos decidamos por una cultura de fidelidad y de lealtad. Si usted nunca había pensado en esa palabra o no la había tomado en cuenta, que este día usted y yo la tomemos en cuenta. Que como hombres estén siendo fieles con sus esposas en lo que ven. Un hombre fiel no puede estar teniendo conversaciones inadecuadas con otra persona que no sea su esposa. No puede estar teniendo confianzas. De igual manera, una mujer no puede estar teniendo conversaciones inadecuadas con quien no es su esposo. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar teniendo conversaciones inadecuadas en el mundo, porque también estamos siendo infieles a Dios. Entonces, que nuestra boca, que nuestros ojos, que nuestros oídos, que nuestras manos, que nuestros pies estén dedicados al Señor. Este día comprometámonos con Dios, Señor, y digámosle: si yo no he sido fiel en mi mente, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actitudes. Hay hijos que no son fieles con sus padres también. Y termino diciéndoles: es triste cuando los padres se han desvivido por los hijos, y los hijos a temprana edad y a sus 18 a veces piensan: solo cumplo 18 y me voy. Y los hijos se han desvivido por sus papás. Los han cuidado desde que son chiquititos. Les han cuidado su comida, su educación, su vestuario y todo. Y cuando cumplen 18 se largan y ni siquiera le dan un gracias a los padres por lo tanto que los amaron y se dedicaron a ellos. Y muchos ahora ni siquiera les dan una llamadita y hacen sus cosas, pero no compartes con sus padres. Amados, no seamos desagradecidos o mal agradecidos. Que la mano poderosa de Dios esté con cada uno. Y yo pido que esta palabra penetre en el corazón de cada uno de nosotros en esta hora. Haga un pacto de fidelidad y lealtad con Dios en este día.